¿Quién es el caballo blanco del capítulo 19 del Apocalipsis? ¿Es el mismo jinete de los 4 jinetes que salen cuando se abren los sellos? Vemos en el Apocalipsis 19 que las almas cantan, alaban, están en el cielo felices, y este caballo, este jinete blanco, aparece y habla y se presenta con la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Vamos a analizar un poquito el Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Vamos a ver un poquito esto, pues ya arrancamos. Después oí en el cielo un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: vemos que en el cielo hay una cantidad de almas imposible de contar. Todas las personas que ya se fueron al cielo y que ya están allá, mientras aún en la tierra todavía hay gente que está viva. Para aquellos que creen que el alma duerme, que la persona duerme después de morir, bueno, en el Apocalipsis, capítulo tras capítulo, vemos que eso no existe. No hay dormir para nadie, todo el mundo muere en la tierra, el cuerpo, y el alma va con Dios. Y ya ahí en Dios se resuelve el tema de ese juicio primario, ¿no? Así que la gente está ahí. Gran ruido de muchedumbre inmensa que dice: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Salvación y gloria, ¿no? La salvación que Jesús trae para la humanidad, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. El juicio ha sido justo, sin duda. Ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución. ¿Quién es la gran ramera? Otra vez, bueno, ya lo vimos en los capítulos anteriores. Siempre se dice: ¿quién es Roma? No, es Roma. La verdad que no, porque todo apunta a que esa gran ramera sea Jerusalén. ¿Cómo va a ser Jerusalén? Bueno, la verdad que sí. Justamente Juan se asombra cuando el ángel le muestra a la gran ramera. ¿Por qué se asombra? Si hubiera sido Roma, Juan no se hubiera sorprendido. Porque Roma era la capital del Imperio Romano. Hubiera dicho: sí, está perfecto. Sin embargo, cuando le muestra la ciudad, se asombra porque jamás hubiera esperado que la gran ramera fuera Jerusalén. Jerusalén es la que mata a los profetas, donde se crucificaron al Señor, como dicen los capítulos anteriores. Esta ciudad de Jerusalén, que es centro, nodo del poder mundial. Lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, esa prostitución tiene que ver con que debería haber sido la ciudad que se mantuviese fiel a Dios, sede del pueblo elegido. Sin embargo, va a subirse a otros dioses. ¿Cuáles? Bueno, en la antigüedad había al final algunos reyes habían terminado transando con otros dioses, incluido el mismo Salomón, que prendía inciensos en los altos y había infringido las leyes de Dios en cuanto a no casarse con mujeres paganas, etc. Pero en el presente tranza con el dios dinero y muchas veces promueven religiones falsas como el universo, el secreto y otras tantas pavadas que hacen que mucha gente se pierda, yendo por caminos erróneos y se alejan del Dios, del verdadero Dios que tendría que haber sido lo principal para ese pueblo hebreo de Jerusalén. ¿Todo el judaísmo está mal? No. Como siempre lo digo, hay un judaísmo bueno y hay un judaísmo equivocado, al cual Jesús llama la sinagoga de Satanás. Entonces, está un judaísmo que se comporta como debe ser
y es el verdadero judaísmo, ya que mantiene la línea original, mantiene lo que debe ser, y está un judaísmo saduceo, rico, poderoso, que no le importa nada, que es el que tranza con todas las naciones por una cuestión de riqueza y poder, que es justamente esta ramera de la cual habla el Apocalipsis y que es la que va a caer. Y en el capítulo anterior decía, cayó la gran Babilonia, ¿no? Ya el Apocalipsis dice que eso va a ser así, inevitable, y que no hay forma de que zafen de que la consecuencia de sus actos les caiga encima. Es una ciudad que todos esperan que fuera santa otra vez. Entonces el Apocalipsis dice que era y ya no es. Santa y ya no es, ¿no? Aquella que mató a los profetas, aquella que tiene sangre en sus manos y que allí crucificaron al Señor. Entonces tenemos esta situación en la cual dice la salvación y gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución. Todas las naciones han transado, han querido tener parte en esa riqueza y poder, y bueno, ha terminado mal. Y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, aleluya, la humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. O sea, ya está diciendo Dios que eso va a terminar mal y ya nos muestra una permanente humareda que sale de combates permanentes en esa zona de guerra. Lo sabemos, ¿no es cierto? Conocemos la historia. Vemos que siempre es un lugar de conflicto permanente y todo el tiempo la humareda sale de allí de conflagraciones continuas. Dice, entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo amén, aleluya. Los 24 ancianos, 12 y 12. Primero, 24 representa aquella casta sacerdotal del templo, que por otro lado era prefigura de la unión entre las 12 tribus hebreas y los 12 apóstoles cristianos. 12 y 12, 24. Con lo cual ya Dios prefiguraba que iban a unirse en una línea única. La idea es que el judaísmo se convirtiera al cristianismo. Hoy tenemos el judaísmo mesiánico, el judaísmo mesiánico, y tenemos a los cristianos. De todas maneras, aquellos judíos que no se han convertido, ellos siguen teniendo una tarea trascendental, porque en un punto el judaísmo valida al cristianismo, aún negando al Mesías. Fíjense, cuando el cristianismo avanza, junto con el cristianismo siempre va el judaísmo a la par, se mueven juntos. Cuando aquellos que no conocen a Jesús, no conocen el cristianismo, piensan que Jesús es un mito, algo fabricado, inventado, el judaísmo, aún por negación, valida. No, porque nosotros lo matamos porque no era el Mesías, pero existió, sí existió, nosotros lo perseguimos, lo buscamos, pero no era el Mesías, pero existió, sí existió. Entonces cumple una función muy importante. Tanto el judaísmo mesiánico, que reconoce a Jesús como Mesías, como aquel judaísmo que no reconoce al Mesías y lo niega, aún así lo valida. Lo cual es una tarea trascendental que va a llegar hasta el fin de los tiempos. Y ahí va el cristianismo llevando el evangelio, la palabra de Dios a todas las naciones. Entonces dice, y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Recordemos también en el versículo anterior, el 4, que los 4 vivientes se postran y adoran a Dios que está sentado en el trono, diciendo aleluya. ¿Quiénes son esos 4 vivientes? Son los mismos 4 vivientes de la profecía de Ezequiel. ¿Quiénes son? Los 4 vivientes son Jesús. ¿Cómo? Si son 4, no son Jesús. No, aparte son querubines, nada que ver con Jesús. Bueno, esos 4 vivientes representan los 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación.
4 roles. Hay que mirar los capítulos anteriores para entender este tema de los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Dios personifica el verbo, su palabra, y lo saca a un costado, lo que llamamos el verbo de Dios, la palabra de Dios, que Juan 1 nos dice, en el principio era la palabra estaba vuelta hacia Dios, en proston theon, dice el griego, y la palabra era Dios. O sea, la palabra, el verbo, está sacado a un costado, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces queda el Padre, que es todo el sustrato, sustento, todo lo que existe, todo pensamiento, todo, la inteligencia detrás de todo, Dios. Pero Él, su palabra, la personaliza, la personifica desde siempre, desde la eternidad, y le da libre albedrío, personalidad, personificación, y ese es el verbo, la palabra de Dios por la cual todo es manifestado. Creado, en realidad es manifestado, se manifiesta sobre Dios y en Dios. Entonces la palabra ideal para Dios no es crear, sino manifestar, bara. Bereshit bara Elohim, bara, manifestar. En el principio Dios manifestó sobre sí mismo. Entonces, es complejo. Vean, les dejo mis otros videos donde explico la Trinidad, el verbo, la manifestación. Son temas complejos, se nos va a hacer muy largo el video. Entonces, el verbo, la palabra de Dios, tiene roles en la historia de la salvación. ¿Cuáles son esos roles? Papeles, facetas. Uno puede tener varios roles en la vida. Padre de familia, profesional, jugador de fútbol. Todos son roles. Jesús, el verbo encarnado, el verbo cuando encarna en la historia de la salvación se llama Jesús. Pero es el verbo, es la palabra de Dios. Entonces, el verbo asume en la historia de la salvación 4 roles principales. Ser parte del pueblo hebreo, un judío, hijo de Adán, descendiente directo de Adán, un judío. Ser un hombre, porque encarna humanamente a través de María, una mujer humana. Es el Cordero de Dios, un animal al sacrificio, representado en el buey, con Lucas, ¿no? El buey. Y uno de los tetramorfos, uno de los 4 seres vivientes, es un buey. Y el cuarto es ser absolutamente Dios, porque el verbo siempre es Dios, nunca dejó de ser Dios, el águila. Digamos, el hombre, el buey, el águila y el león de la tribu de Judá el judío. 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación. Esos son los 4 seres vivientes que se inclinan junto con los 24 ancianos. Pero si se inclinan, entonces no son Jesús. Es complejo el tema de ver cómo Dios personaliza para que uno pueda entender mejor, si es posible entender mejor. Se complica, pero los roles se inclinan ante la voluntad del Padre, porque justamente los roles existen para cumplir la voluntad del Padre, entonces se inclinan. Los 24 ancianos se inclinan, son creados por Dios, pero se inclinan frente a Dios porque son parte del mecanismo de salvación. Entonces, y oí el ruido de una muchedumbre inmensa, como el ruido de grandes aguas. Fíjense que la imagen siempre en la Biblia de mucha humanidad es un ruido de grandes aguas. Y como el fragor de fuertes truenos, y decían aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, el Rey. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se han engalanado. Ven que vuelve Dios sobre una imagen súper sencilla. Un casamiento, una boda, ¿no es cierto? Una boda, porque en la Biblia siempre Dios utiliza imágenes sencillas para representar y transmitirnos realidades trascendentales complejas. La semillita, el sembrador, la viña, el viñador, las bodas, el cantar de los cantares, la novia que busca y busca al novio, el novio que la busca a ella, Dios y la humanidad, Dios y el pueblo hebreo, Dios y Jerusalén, que se buscan y se desencuentran y se vuelven a buscar y se vuelven a desencontrar, una búsqueda permanente de la humanidad y Dios. Súper sencillo, pero
facilita la comprensión. Entonces, la boda del Cordero, un rol de la divinidad, con su iglesia, que al final va a ser toda la humanidad, es una imagen sencilla de cómo Dios interviene en la historia humana para salvarla, y hay esta imagen tan linda de la boda del Cordero con su iglesia. Entonces tenemos, su esposa se ha engalanado, la iglesia, aquellos que son los seguidores de Cristo, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Ven cómo el Apocalipsis lo aclara perfectamente para que no haya dudas. Toda alma que va entrando al reino de los cielos se le va dando una túnica blanca que representa que han obrado correctamente. No, dicen, pero no era necesario obrar correctamente, con fe sola alcanzaba. No, vemos que no alcanzaba, porque el lino son las buenas acciones de los santos. Y si vos no tenés buenas acciones, ¿qué ropa te van a dar? Decía Jesús en una de sus parábolas, y amigo, ¿y tu traje dónde está? ¿Por qué no estás vestido con la vestimenta de la boda cuando invitó a todos los que estaban afuera en las calles y fue a buscar a todos? ¿Por qué no tenés la vestidura que tenés que tener? No la tiene, arrójenlo afuera. Si no tenés las buenas acciones de los santos, no vas a entrar. Entonces, obras, acciones. No, pero las obras no son... Ojo, no hay que mezclarlos tanto. Una cosa son las obras de la ley mosaica y otras son las buenas acciones. Muchas veces combinan las dos cosas, obras de la ley y buenas acciones. Pero las buenas acciones de amor al prójimo son superiores a cualquier obra de la ley, aunque a veces combinen. Entonces, ¿cómo hace para entrar al reino de los cielos? Con buenas acciones. No, pero ahí me dijeron que con sola fe alcanzaba. Dogma de sola fide. No va a alcanzar. Prepárense, hagan buenas acciones, no vaya a ser que les pidan la túnica blanca y no la tengan. Entonces, vamos de vuelta. Se les ha conseguido vestirse de lino deslumbrante blancura, que son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjense otra vez que volvemos sobre una parábola de Jesús, que es la de los invitados a las bodas del Cordero. Dichosos. Esa boda en la cual había que ir vestido con el traje de boda que esta persona que no tenía fue echada afuera. Estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, no, cuidado, yo soy siervo como tú, como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Fíjense cómo Jesús se presenta en todo momento como siervo de la humanidad, esclavo de la humanidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús se ata la toalla a la cintura para lavarles los pies a los discípulos? Y Pedro le dice, no, yo no voy a dejar que vos me lave los pies. Y él le dice, mirá, si no te lavo los pies no vas a tener lugar conmigo. Y él dice, bañame, lavame entero. Bueno, justamente él se presenta como el siervo sufriente de Isaías. Acá vuelve sobre lo mismo. Yo soy un siervo como tú. Baja el verbo encarnado a un nivel humano y dice, yo vengo a servir y no a ser servido. Es maravilloso. Yo vengo a dar mi vida por mis amigos, yo vengo a sufrir por ustedes, soy siervo, ¿no? Es una cosa así de humildad máxima. A Dios tienes que adorar, dice, como para, ¿no? A Dios. Pero Él es Dios, ¿no es cierto? Porque Él es parte de la divinidad. Pero dice, a Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz y juzga y combate con justicia. Vemos el jinete blanco que sale primero cuando se abre el rollo de los 7 sellos. Se abre el rollo de los 7 sellos y el primer jinete que sale es un jinete blanco con la corona, con el arco, vencedor, dice el Apocalipsis, para seguir venciendo. Ese seguir venciendo va a vencer hasta el final.
Algunas personas me han dicho, no, pero ese jinete de los 4 jinetes no es Jesús. ¿Cómo que no es Jesús? ¿Quién es el vencedor? ¿Hay otro vencedor? ¿Acaso el Satán venció? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos fritos. Si el vencedor que sale primero no es Jesús, ¿quién es el que venció? ¿Venció el Satán? Estamos en el horno. No, el primer jinete que sale es vencedor para seguir venciendo, es Jesús blanco, jinete blanco, él vestido de blanco, con la corona de rey, que ahora la vamos a ver de vuelta. Vencedor para seguir venciendo para siempre. ¿Quiénes salen detrás del jinete vencedor? Los vencidos, los jinetes que había movilizado el Satán. La violencia, el jinete rojo, el jinete negro de la economía opresiva, el hipercapitalismo que llamamos hoy, ¿no es cierto? Ese que oprime a los trabajadores, a la gente, adquiere riquezas y las concentra. Y el jinete verde de la muerte segunda, que es vencida por el Evangelio y por Jesús. Entonces dice, entonces vi el cielo abierto, había un jinete blanco, en el que el que lo monta se llama fiel, veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos, llamas de fuego, el Espíritu Santo, ¿no? de Dios, sobre su cabeza muchas diademas, la corona, lleva escrito un nombre que solo él conoce, y viste un manto empapado en sangre y su nombre es Palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús, el Verbo. Un manto empapado en sangre, la sangre del Cordero. Un manto empapado en sangre, la sangre del Cordero. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, porque todos han obrado bien, le seguían sobre caballos blancos. Todos los que llevan el Evangelio, la buena nueva y obran correctamente están vestidos de blanco. El primer jinete del Apocalipsis y todos los ejércitos del cielo. De su boca, de este jinete blanco, sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él los regirá con cetro de hierro, él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios, el Todopoderoso. No, Jesús no es Dios, Jesús no es el Todopoderoso. Bueno, chicos, lean el Apocalipsis de vuelta, algo se me escapó, ¿qué fue lo que no entendí? De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. La palabra de Dios. No va a ir con la espada Dios matando paganos, no. Es la palabra de Dios que tiene doble filo. Corta al que lee la palabra de Dios, corta, modifica, corrige al que la escucha. El que lee, el que la escucha. Cala profundamente, ¿no? Estas imágenes de las espadas para aquellos de esa época que conocían lo que era una guerra espada. Hoy ya es difícil, pero más o menos la idea se entiende. Regirá con cetro de hierro, como diciendo con un cetro firme de justicia y de verdad. Hoy diríamos, bueno, pero el hierro no es tan fuerte porque tenemos el acero inoxidable, tenemos el titanio. Pero en esa época la imagen del hierro es más fuerte y dura que el cobre, que el bronce, ¿no es cierto? Estamos en la época donde el hierro es lo más duro y firme, por eso con cetro de hierro. Él pisa el lagar de vino de la furiosa cólera de Dios, aplasta la violencia de la cólera de Dios, que va ¿sobre quién? ¿Sobre la humanidad? No. Sobre el Satán y sus legiones, que son los que se han opuesto a Dios. La cólera de Dios nunca va sobre la humanidad, siempre va sobre el Satán y sus seguidores. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús, el Todopoderoso, como dice en el 15, ¿verdad? Que veíamos, ahí lo tenemos, el Todopoderoso. Jesús es parte de la divinidad. Es la palabra de Dios, que Juan 1 dice, y la palabra era Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Luego vi un ángel de pie sobre el sol, que gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo alto del cielo: venid, reuníos para el gran banquete de Dios. Fíjense, ¿no? Hay un ángel parado sobre el sol, que representaría la divinidad.
venid reunidos para el gran banquete de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres, esclavos pequeños y grandes. Nos está mostrando una imagen tremenda de lo que ocurría luego del combate. Quedaban los cadáveres tirados en el campo de combate y los pájaros bajaban, los carroñeros, a comer esa carne de los cadáveres que habían quedado tras un combate tremendo en la guerra. La guerra del combate entre el bien y el mal, que siempre cobra víctimas, ¿no? Ese jinete rojo de la violencia, bueno, ahí están, ¿no? Y siempre en estas guerras perecen sin distinción, grandes, chicos, pobres, ricos. Obviamente que siempre pagan más los pobres y los vulnerables, ¿no es cierto? Pequeños, grandes, libres, esclavos. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. La bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia, ya lo hablamos, ya lo vimos en los capítulos anteriores. La bestia tiene que ver con las doctrinas falsas, con las religiones falsas, con ideologías, con el hipercapitalismo, el jinete negro, con todas esas religiones falsas, el secreto, el universo y muchas más que surgen todo el tiempo para desviar a la gente del camino correcto, el camino hacia Dios, que es el cristianismo, ¿no es cierto? Judaísmo mesiánico. Lo ideal sería ya pasarse a la vereda del cristianismo y listo. Pero hay otras, mientras tanto, que hacen que la gente se pierda, lamentablemente, y pierdan tiempo, es una pena. Ese combate entre el bien y el mal que se lucha todos los días en todos lugares. No vamos a buscar un lugar Armagedón para pelear ahí el gran combate. Lo peleamos nosotros todos los días, todo el tiempo, contra las fuerzas que provienen del Satán y sus ejércitos. Porque uno dice, bueno, pero yo no voy a estar en el combate final, yo no voy a ser uno de esos combatientes. Sí, lo sos, porque todos los días combatís o de un lado o del otro. O estás del lado del hipercapitalismo o estás del lado del trabajador. Estás del lado de los oprimidos o estás del lado del opresor. El combate se pelea todos los días. No te hagas ilusiones de que como no vas a estar en el Armagedón, vos no tenés nada que ver. La realidad es que el combate es diario, todos los días estás o de un lado o del otro, porque no sos ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Dios. Tenés que estar de un lado, o estás de un lado o estás del otro. La grieta está en el medio y no se puede estar viviendo en la grieta. Tenés que estar o de un lado o del otro y tratar de estar del lado correcto, porque en algún momento se te va a pedir explicación. Dice, pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¡Qué imagen terrible! La bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado el servicio de la bestia, las señales. Estas señales que tienen que ver con el poder demostrado por la riqueza y el poder mundial, de aquellos poderes que están detrás de los poderes que uno a veces ve, detrás de los presidentes, detrás de los congresos. Hay un poder global de dinero y poder que uno sabe que está ahí dando vuelta. Bueno, acá dice, fin, había aceptado la marca de la bestia. Entonces podemos saber quién fue porque vamos a ver el código de barras en la frente y entonces nos vamos a dar cuenta de quién es el que tiene la marca de la bestia en la frente. En realidad, las marcas de la frente y de la mano tienen que ver con las obras y el pensamiento. Aquellos que piensan en función de aquello que la bestia propone, ¿no? Opresión, maldades, guerras, violencia, tienen la marca de la bestia en la frente, su pensamiento. Y los que obran de esa manera tienen la marca en la mano. La mano siempre es obras. Y la mente, ¿no es cierto? La frente es el pensamiento.
lo que se piensa que termina diciéndose y la obra lo que termina haciéndose. Entonces, esa es la marca en la frente y en la mano. Los que adoraban su imagen, el dinero, la fama, el poder, los dos fueron arrojados vivos al lago que arde con azufre. El fuego eterno que nunca se apaga, Dios. ¿Y qué ocurre con los que son arrojados a ese fuego? Desaparecen, como si nunca hubieran existido. La disolución de sus almas y de todo lo que significaban. No están más. Dios no los va a hacer sufrir eternamente. No es de Dios hacer sufrir a la gente eternamente. Al arrojarlos al fuego eterno que nunca se apaga, desaparecen. Nunca existieron. Fin. Los demás, dice, fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes. La palabra de Dios extermina lo que queda. ¿Por qué? Porque modifica al que la recibe y se convierte, se arrepiente y logra llegar al reino de los cielos, o desaparece en la disolución de la muerte segunda porque no obra correctamente. La situación que define los tantos en ese último momento son las buenas acciones, las buenas obras. Si obraste bien, vas a alcanzar el reino de los cielos. Si no obraste bien, vas a la disolución, que es la muerte segunda. Y se terminó. Y el infierno, no, pero van a ir al infierno. El infierno es personal en ese tiempo en que la culpa te muestra que tenés que convertirte, arrepentirte para alcanzar el reino de los cielos. Sin ese arrepentimiento no se entra. Entonces aquello que queda pendiente para purgar por pequeñas cosas que no son terribles, se purgan antes de entrar al reino de los cielos. Porque las buenas obras son las que te acompañan, como dice el Apocalipsis. Sus obras los acompañan para bien y para mal. Las buenas acciones. Y la sola fe, vamos, olvídense. No alcanza la sola fe. Sin buenas acciones no hay entrada al reino de los cielos. Ya lo vimos 1.000.000 de veces. ¿Cuántas veces más hay que decirlo? Hay que obrar correctamente para entrar al reino de los cielos. Y si no se obra correctamente, y si no se arrepiente y se convierte, aún después de haber muerto, o sea, no es que te jugás todo antes de morir, porque nadie llega absolutamente santo a la muerte. Entonces ese poquito que falta se purga después. No, pero entonces todo el mundo se va a salvar. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? No todos, porque hay gente que va a rechazar el perdón de Dios. Lamentablemente hay gente muy dura que va a rechazar el perdón de Dios y esa va a ir a la muerte segunda. Pero todos los demás, ruido de inmensas aguas en el cielo, está todo el mundo ahí arriba. Sin embargo, en la tierra todavía queda gente que está viviendo y muriendo. Como vemos una vez más en el Apocalipsis, nadie duerme. Olvídense de la idea del dormir. Eso no existe. Dormir es un eufemismo que utiliza la Biblia en el Antiguo Testamento y a veces Jesús en el Nuevo para referirse a la muerte primera del cuerpo. Pero la muerte segunda es la muerte. La muerte primera es dormir, pero nadie duerme de verdad. Nadie duerme de verdad. En el cielo no hay nadie durmiendo y en la tierra los que mueren en la tierra van directo al cielo. No hay un dormir. Así que tengamos esto en cuenta, por favor. Muy bien, les dejo algo para pensar. Ya nos queda poquito. Ya vamos a ir leyendo los capítulos que nos faltan. Les deseo un lindo día. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.